Vamos a abrir este ciclo de lunes culturales con una persona que si algo le define seguramente es, como decíamos aquí off the record, su afán de superación. Una persona para la que no hay límites en aquello que se propone. Y este fin de semana nos va a presentar un libro en el que cuenta unas vivencias muy interesantes en su ruta en bicicleta por Marruecos. Cicloturismo por Marruecos. Francisco José Rodríguez, más conocido por la mayoría de los chipineros como Paco Rodríguez, que lo va a presentar este fin de semana en el Castillo, ¿verdad, Paco? Exactamente, en el Castillo a las 8:30, que era la presentación del libro. Además del libro, Juan Carlos, Paco tiene otra faceta también casi tan desconocida como la anterior, que es la de modelar cerámica de forma totalmente artesanal. Paco, cuéntanos de dónde viene también esa afición un poco. Bueno, pues la afición de la cerámica me ha venido desde el día que se hicieron las excavaciones en el Cerro del Olivar. Entonces, pues estuve allí desinteresadamente 6 meses trabajando con el arqueólogo que estaba. Entonces, al descubrir los hornos que había, pues pensé que por qué yo no iba a hacer un horno, ¿no? Entonces hice un horno. Lo que ocurre, más o menos, el horno parecido a los que hay allí. Lo que ocurre es que yo lo tuve que hacer 3 veces, porque siempre se me derrumbaba, ¿no? Yo lo quería hacer de adobe, pero claro, de adobe era imposible. Entonces al final hice una estructura circular, con una columna en el centro, la parrilla arriba y luego la bóveda de ladrillos toscos, toda forrada de adobe. Y entonces al final conseguí de que me salieran las vasijas como realmente solían salir en aquella época. Sí, porque vasijas modeladas a mano de forma, como decimos, totalmente artesanal y también respetando incluso casi las técnicas artesanales propias de la época, que además no solamente te ha ceñido a la época, por ejemplo, de la prehistoria, sino que ha llegado casi hasta la época romana en tus imitaciones, que no son exactamente imitaciones, porque no son copias, claro. Siempre le das también tu toque personal y eso abarcando una época muy amplia, ¿no, Paco? Claro, el comienzo de hacer, por ejemplo, una vasija, yo voy, por ejemplo, a las marismas del Guadalquivir, ahí cojo un esportón de arcilla, que yo creo que es la adecuada, entonces la humedezco, luego la pongo a secar, luego la amaso como si fuera un amaso de pan, dándole muchas vueltas, y al final ya, cuando ya esté al tacto para poderla modelar, entonces en formas de churros, pues voy formando la vasija. Lo que ocurre es que, claro, como tenga más humedad de la cuenta, ¿qué ocurre? Pues que se viene todo abajo. Sí. Entonces me ocurrió que hice una vasija bastante grande, un ánfora, por ejemplo, romana. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegué al final, a la boca, pues se me esparramó entera. Entonces, claro, pues ya tuve que pensar en hacerla de otra forma y ya pues modelar mejor la arcilla y hasta que al final conseguí de que más o menos me salieran correctas, ¿no? Sí. Pues esto lo vamos a tener ya este fin de semana expuesto en el Castillo. Vamos a tener las vasijas. Y vamos a tener el gran aliciente también, que va a ser este sábado a las 8:30, si no me equivoco. Sí, a las 8:30. En el Castillo, la presentación del libro Cicloturismo por Marruecos. Paco, cuéntanos un poco cómo nace esta aventura, porque de siempre has sido también una persona muy viajera y muy ligada a la cultura y al conocer nuevos mundos, ¿no, Paco? Hombre, yo he estado 22 años navegando por toda la geografía española y por todo el mundo. Entonces he adquirido unos conocimientos muy importantes y me han enseñado, me han ayudado a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces esto de la bicicleta, yo cuando iba en el barco, por ejemplo a Japón o a Filipinas o cualquier parte del mundo, yo llevaba siempre mi bicicleta. Entonces pues yo cuando llegábamos al puerto yo salía, me iba con mi bicicleta y a conocer lo que no conocía en una gran ciudad, porque en una gran ciudad, ¿qué conocemos? Pues lo que conocemos es lo de todas las grandes ciudades, claro. Muchos vehículos, mucha gente, muchos edificios, y eso a mí la verdad no me interesaba. Me interesaba de conocer a fondo la forma de vivir del país en el cual yo iba, ¿no? Al cual yo iba. Entonces, claro, lo de la bicicleta, como bien te he dicho, siempre me ha gustado la bicicleta, pues conocí a un muchacho que se llama Juan... madre, se llama Juan del Moral, José del Moral, y entonces pues claro, él me ofreció que por qué no iba con él a hacer una ruta larga en bicicleta. Y yo la verdad, yo no lo pensé mucho, ¿no?
Entonces, claro, me dijo que quería ir a Sudáfrica. Y le digo, pero a Sudáfrica eso, para ir a Sudáfrica necesitamos... ¿Tú sabes los kilómetros que hay a Sudáfrica? Le dije yo. Digo, de ir a Sudáfrica y... Pues qué sé yo, un montón de kilómetros. No podemos ir, tenemos que ir una ruta más cerca. Entonces propusimos de hacerla por Marruecos. Que sin llegar a Sudáfrica, pero habéis hecho en total... 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros, Paco, que Claro. se dice pronto también. Nosotros salimos de Ceuta, llegamos cerca de la frontera de Argelia, a un pueblo que se llama Tamegroute, donde hay una alfarería de estas arcaicas, antiquísimas, que se cuecen las vasijas también con leña, y de ahí pues tuvimos que cruzar todo el desierto hasta llegar a la costa atlántica, hasta cerca de Wilmín. Y aquí llegamos a Wilmín. Y aquí la cosa, Paco, también es no solamente la cantidad de kilómetros que habéis hecho, como nos comentas, sino precisamente en hacerlo en un medio, por lo menos para el común de la gente que habita, como comentabas, en grandes ciudades, en un medio hostil. Y Totalmente. Y en una época, porque este viaje se realizó en el año 2013, ¿verdad, Paco? Exacto. Entre 2013-2014, entre el mes de noviembre y principios de enero, ¿verdad? Exactamente, salimos el 14 de noviembre y llegamos el 3 de enero, después de haber recorrido todo Marruecos, porque nosotros llegamos hasta el Sáhara, hasta el Ayun. Superando, supongo que muchos fenómenos meteorológicos que irían en vuestra contra, porque es un medio duro, ¿no? Hombre, la verdad es que antes de llegar, por ejemplo, a Zagora, pues nos cogió una tremenda tormenta de arena. Y entonces no sabíamos, pues nos cogió en medio de la carretera y no sabíamos dónde meternos. Entonces a ambos lados de la carretera habían palmerales grandísimos. Y entonces en una casetilla de aquella nos pudimos protegernos un poco de tanta cantidad de arena. Ya al otro día ya salimos y ya pues íbamos bien, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se cruza todo el desierto, pues ahí no hay agua, entonces no hay vegetación, no hay nada. Hay muchos pastores nómadas con los rebaños de cabras que van de un sitio para otro buscando un poco de alimento para los animales, y esa gente son los que viven allí más que nada, porque es que no hay nada, exactamente nada. Cuando tú llegas a algún pueblo muy pequeñito, pues entonces hay un poco de agua, entonces crece un frondoso palmeral con unos dátiles riquísimos, y todo lo demás es arena totalmente. O sea que lo vuestro, como decíamos, es casi instinto de supervivencia, pues sí, en muchas ocasiones, ¿no? Pues sí, porque nos quedamos, en una de las etapas nos quedamos al límite, porque no teníamos agua, nos quedamos sin agua, nos quedamos también sin alimentos. Entonces, con la ansiedad de llegar pronto a un sitio, pues tuvimos que cruzar un camino grandísimo de arena. Vamos, ahí los caminos no se le ven nunca el fin, es una línea recta que se pierde en el horizonte. Y ahí pues tú tienes que ir salvando todos los obstáculos hasta poder llegar a un pueblo para poderte abastecer, ¿no? Y entonces pues claro, es un poco complicado. ¿La ruta la trazasteis previamente o sobre la marcha también creo que tuvisteis que hacer algunas modificaciones, ¿no? Claro, llevábamos un itinerario que yo planifiqué, pero claro, ese itinerario se adentraba demasiado en el desierto. Entonces, como no queríamos correr muchos riesgos, porque allí la verdad te pasa algo y allí te puedes morir, porque allí no hay nada, ni médicos ni nada. Sí, claro. Entonces cambiamos un poco el itinerario. Entonces, en vez de adentrarnos mucho en el desierto para la frontera de Argelia, pues nos dirigimos a Tata, a Aka, a Wilming. Ya cuando pasas Wilming, llegas a Tarfaya, luego llegas a Tantán. No, primero a Tantán, luego a Tarfaya. Y ya por ahí, claro, pero ahí lo que ocurre, ¿qué pasa? Que nos coge otra tormenta de arena. Entonces, claro, ya ahí es imposible de seguir en adelante. Entonces pasó un marroquí que iba para cargar pescado en Marsa, que está en el Sáhara. Entonces este hombre, pues tuvo la delicadeza de pararse en la tormenta de arena y quitando todo lo que llevaba detrás, metió la bicicleta dentro y nos ayudó a... O sea, dependiendo también de la buena voluntad de claro, porque es impresionante impresionante que esta gente, como en todos los sitios hablan tan mal de ellos, pues impresionante que ese hombre se parara y nos ayudara en el trayecto. Lo que pasa que, claro, el hombre tuvo mala suerte. ¿Y qué ocurrió? Porque se quedó sin combustible, ¿no? Allí en medio de la tormenta, y tuvimos que continuar después de que nos abastecieran de combustible hasta marzo. Pues estas son las historias que uno vive
y que son las que uno se va a llevar cuando se adentra verdaderamente en, como decíamos antes, en conocer las culturas por dentro y viviendo pues casi entre su gente, aunque pasar en muchas zonas casi sin población. No población ninguna. Las zonas desérticas no tienen población, pero siempre aparece esa persona que en un momento dado te echa el cable. El milagro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ya apareció el milagro, ¿no? Entonces, y eso es lo bonito de la aventura que Paco y su compañero Manuel del Moral también ha vivido con él. Y esta aventura nos la vais a relatar en el libro, que no exactamente es un libro de relatos, sino es más bien un dietario, ¿no? Un diario en el que pues explicáis todas las rutas y qué hacíais, ¿no? ¿Cómo dormíais, por ejemplo, en esta ruta? Claro, pues muchas veces no teníamos más remedio que recurrir a la tienda de camping que llevábamos, porque si eran muchas las distancias de un pueblo a otro en medio del desierto, entonces nos era imposible de llegar al siguiente pueblo. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues acampábamos en medio del desierto, debajo, por ejemplo, de una acacia o en un sitio que un poco protegido de los vientos, y ahí teníamos que pasar la noche. Pues, Paco, creo que sería demasiado osado quizás invitar a que alguien pudiera hacer una ruta siquiera similar a la vuestra, ¿no? Porque supongo que también habrá tenido una preparación previa, tanto a nivel deportivo, ¿no? Porque es algo exigente físicamente, como incluso hay que estar muy preparado también psicológicamente, ¿no? Como decía, para afrontar cualquier tipo de adversidad. La verdad es que hay que estar muy preparado. Si no estás preparado, pues olvídate de hacer una ruta así, porque más que nada son subidas y bajadas. Luego hay que subir la cordillera del Atlas, que son 1022 metros por donde tuvimos que subir, y te lleva subiendo no sé cuánto tiempo. Luego hay otro sitio montañoso que es desde Guazarate hasta el oasis de Agoz, que subes una montaña altísima que se ve desde abajo, que los camiones ni siquiera pueden subir, y cuando tú llegas arriba te encuentras con una bajada de 30 kilómetros, todo en la zona montañosa, con una infinidad de curvas tremendas, y coges la bicicleta coge una velocidad tremenda, y entonces pues te pone en riesgo la vida, ¿no? Porque es que si frenas te quedas sin freno, y entonces no sabes qué hacer, tienes que ir, y al final pues conseguimos llegar al oasis de Agoz. Pues todas estas ciudades y toda esta ruta que Paco nos está comentando van a estar perfectamente explicadas y comentadas e ilustradas con fotografías también muy, muy interesantes. Exactamente. En este libro que os va a presentar, va a ejercer de maestro de ceremonia Juan Luis Naval, ¿no? Juan Luis Molero, exactamente. Él es una persona también implicada en la cultura y en la labor de la Asociación Cultural Caepionis, como he dicho antes, con todo lo de el tema de las excavaciones, las vasijas y la arqueología. Exacto. Y pues bueno, invitar a todo el mundo, ¿no, Paco? Yo tengo que agradecerle mucho a Juan Luis Molero, que es mi primo encima también, ¿no? Porque él me ha ayudado a poder hacer, ¿no?, el libro. Gracias a él, el libro ha podido salir a la luz, ¿no? Ha podido ver la luz, y exactamente, es como dejar constancia para la posteridad de esta grandísima aventura, ¿no? Hombre, eso es para siempre, porque es una aventura que yo jamás pensé que podría realizarla. No es por nada, sino porque, hombre, cuando uno va cumpliendo años, pues lógicamente se merman las capacidades. Entonces, sí. Pues claro, yo la verdad, increíble, vamos. Ha sido una cosa que no me imaginaba nunca que pudiese terminar en un final feliz, ¿no? Como ha terminado. Pues sí, final feliz. Y lo mejor de todo, que jamás, que en todo el trayecto no tuvimos ni un mal percance, ni un mal pinchazo, nada. Es que no me lo creo. Muchas veces me pongo a pensar y no me creo cómo hayamos podido hacer toda esa ruta tan larguísima sin ningún tipo de problema. ¿Y pensando en otra, Paco? Hombre, yo siempre pienso en otra. Si alguien me quiere acompañar, pues yo la verdad, pues lo agradecería, ¿no? Iría. No, porque está claro que esta ruta siempre tiene que ser acompañado. Paco, hacer una ruta esta solo te puedes encontrar con un imprevisto importante también, ¿no? Sí, depende también porque, claro, depende de la persona también. Y convivir con una persona tanto tiempo es muy complicado. Pues sí, no es fácil. Y entonces, como no es fácil, pues tiene que dar con la persona adecuada o idónea para hacer este tipo de aventuras. Porque yo soy muy arriesgado, a mí me da igual de pasar a saltar una montaña que tirarme a un río, a mí me da igual, pero a la otra persona pues igual tiene un poco de reparo, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, hice también una
un recorrido por el río Guadiana, en la piragua, desde Medellín hasta Isla Cristina. Estuve remando 9 días y entonces pues es muy complicado, porque llegas a la presa y ahora tienes que sacar la piragua del agua y saltar la presa, y es muy, muy complicado, muy complicado. La piragua, que es otra de las aficiones de Paco. Algún día editaremos no un libro sobre sus aventuras por Marruecos nada más, sino las aventuras de Paco, con un resumen de todo lo vivido por Paco, que es mucho lo que tiene que contar, Juan Carlos. Así que este sábado y bueno, este domingo también, ¿no? Desde el viernes empieza la exposición, empieza el sábado. La voy a montar el jueves. Yo pienso que si el ayuntamiento cree oportuno de ponerla al público el viernes, pues estará visitable, pues la puede poner el viernes si quiere. Por la mañana, ¿verdad? La exposición visitable por la mañana. De 10 a 2 de la mañana. De 10 a 2 y por la tarde el sábado con la presentación de este libro. Allí en el Castillo de Chipiona con Juan Luis Navalmolero como maestro de ceremonia. Paco, exacto, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Pues nada, yo las gracias a ustedes, ¿no? Por haberme acogido y por haberme supuesto hecho esta... Ya sabes que tienes aquí tu casa, porque desde luego nosotros estamos para difundir aquello que creemos de interés para el pueblo de Chipiona, y desde luego que la labor, la osadía, la capacidad de aventura que tienes es algo también digno de admiración, porque es eso, ¿no? Es un afán de superación constante que es el que tenemos que tener, no solo Juan Carlos para los viajes, hombre, claro, sino claro. en la vida misma, ¿no? Hay que estar muy atento a todo y estar siempre con la mente en que de todo se puede salir. Y entonces pues todo lo que uno lleve a cabo, si uno va como debe de ir, pues todo lo consigue. Pensando siempre en positivo. Exactamente, siempre pensando en positivo. Pues muchísimas gracias, Paco, y nada, Juan Carlos, invitamos a todo el mundo a que el sábado... Por supuesto. Pues nada, estará abierto aquello para todo el que quiera asistir. Por supuesto, el sábado a partir de las 9:30 en el Castillo, es la cita a las 8:30 en el Castillo, para la presentación de este libro de Paco Rodríguez, cicloturismo, en Marruecos. Gracias, Paco. A ustedes, Juan Carlos. Te vemos pronto por aquí contándonos contándonos otra aventura, porque tú eres un aventurero empedernido.